Padre, ¿cuál ha sido la posición de la Iglesia en la zona de Yamasá con respecto al proyecto de la construcción de la presa de Cola? Bueno, la posición de la Iglesia ha sido cuidar el agua, el cuidado del agua. Y siempre que nos reunimos, que hablamos, la idea es no tener una postura en contra, y como la gente que siempre está en contra, y siempre es lo negativo y lo en contra, no, es a favor. Es ponerlo en torno positivo, a favor del agua y de la vida. Del agua y de la vida. Si hay una presa de Cola que amenaza, ya sea en el presente o en el futuro, amenaza a un río como es el río Sama, pues nosotros no podemos apoyar como iglesia. Los sacerdotes, diáconos y religiosas de la Vicaría de la Arquidiócesis de Santo Domingo nos oponemos a la instalación de la presa de Cola en nuestra provincia. Deseamos que la defensa de nuestra ecología sea desarrollada con altura. De la pronunciación de este comunicado de la Iglesia, preocupándose y diciendo que la preocupación principal es el agua y la dignidad humana. Por tanto, nosotros como Iglesia nos oponemos a esa presa de Cola. ¿Qué ha sucedido? Y que mucha gente a mí llamándome, que queremos que usted vaya, que queremos explicarle, porque queremos que usted tenga una postura un poco después de escuchar. Y yo sencillamente, yo he dicho, es que yo necesito a alguien que no sea interesado. Necesito ir a alguien que me explique la realidad, que no sea una gente que esté cobrando de la barri. Necesito objetividad, que es lo que no ha habido. El gobierno ha permitido que sea la empresa que esté hablando con la gente, que esté llevándoselo a Pueblo Viejo, que le expliquen las cosas. Entonces, cuando usted invita a alguien a su casa, ¿qué usted le presenta de su casa? Lo mejor. Pero no significa que no haya problema. Okay. En toda casa hay problemas. Pero usted no anda diciéndole, mire, tenemos un dañito por ahí atrás, que se nos dañó tal cosa. No, ustedes no se preocupen. Y entonces el discurso es todo perfecto. Entonces ya esto me crea a mí dificultad, porque que no va a haber contaminación, que todo va a estar bien, que todo, que no. Entonces, ante un proyecto de esta envergadura, toda la gente inteligente sabe que hay que explicarle de manera sincera los pros y los contras. Si automáticamente siempre me explican los pros solamente, entonces ya yo desconfío de eso. Y me he resistido. No he ido. He decidido estudiar el tema desde fuera. Padre, yo lo invité a usted, básicamente, para ver o para conocer más sobre lo que se llama la encíclica Laudato Si, que es lo que se conoce como la encíclica ecológica de la Iglesia Católica. Específicamente la Laudato Si tiene su preámbulo. Sabemos que los temas sociales de los papas, que eso inició en el 1891 con la Rerum Novarum de León XIII, por la realidad en que vivían los obreros en ese tiempo, y entonces va a dar respuesta por medio de este tema, de esta encíclica, a esa explotación en la que vivían los obreros. Pero del tema ecológico, el preámbulo está con la Passion in Terris de Juan XXIII, en el año 1963, el Papa Juan XXIII. Estaba el mundo en una situación bien interesante y de amenaza de una guerra nuclear, y precisamente con esta encíclica el Papa busca precisamente la paz, pero trata ya el tema ecológico, trata el tema del trato que se le está dando a la ecología. 8 años después ya estaba el Papa Pablo VI, Juan XXIII inicia el Concilio Vaticano II en este mismo año, Pablo VI es quien termina el Concilio Vaticano II, y luego lanza una encíclica que se llama Populorum Progressio, que trató el progreso de los pueblos, es el significado. Y entonces el Papa Pablo VI habló precisamente del comportamiento irresponsable a la naturaleza, que se opone, va en contraposición con el desarrollo de los pueblos, si no va a favor de la vida humana. Dice, el desarrollo de los pueblos se pone contra el hombre si no se le da un trato ético y moral al medio ambiente. Una frase interesantísima y bonita del Papa Pablo VI.
En el caso de Benedicto XVI, se refirió más ampliamente, parece que la necesidad va surgiendo mucho más porque cuando se trata más el tema es porque la necesidad está ahí a flor de piel. Ya Benedicto XVI va precisamente a decir que el comportamiento que hemos dado al medio ambiente es un comportamiento que no va de acuerdo con la ética ni con la moral, y advirtió al mundo sobre la amenaza que tiene la creación de Dios. Está amenazada, dijo el Papa Benedicto. Juan Pablo II, en muchísimos de sus escritos, ya mucho más cercanos a nosotros, aunque siguiendo la línea, hablé de Benedicto primero que Juan Pablo II, pero Juan Pablo II estuvo antes. Ya él habló, Juan Pablo II, de la conversión ecológica. Este término es nuevo. Juan Pablo dijo, se necesita la conversión ecológica. Y siempre se nos había hablado, conviértanse de corazón, la conversión del corazón, hay que convertirse. Pero Juan Pablo ya empieza a hablarnos de la conversión ecológica. Y el Papa Francisco, que fue ya quien explotó este tema en el 2015, se empezó a hablar en el Vaticano, en la Santa Sede, vamos a decir, del tema del medio ambiente en el 2013. Empezaron un grupo de reuniones con filósofos, con historiadores, especialistas en la materia del medio ambiente, con teólogos. Cuando sale una encíclica, eso es porque ya se ha estudiado mucho con los especialistas. Y cuando uno lee una encíclica, uno se da cuenta que hay mucho conocimiento de historia, de ciencia, de filosofía ahí en ese texto. Entonces, en el 2015, que prácticamente la primera encíclica escrita por el Papa Francisco, es precisamente sobre este tema medioambiental. El Papa ha dicho unas afirmaciones ahí bien fuertes y claras para nosotros. Él ha dicho, se ha convertido el planeta en un depósito de porquerías. El planeta se ha convertido, dice, y las grandes corporaciones económicas, internacionales, mundiales, van a tener que arrodillarse y pedir perdón. Y pedir perdón. No es posible el crecimiento, un crecimiento en la economía, en la técnica, pero que vaya en detrimento de la casa común, de lo que Dios nos dio a nosotros. Lo que estamos viendo es que, o sea, esta encíclica, que es el planteamiento de la Iglesia con respecto a cómo manejar el tema ambiental, la encíclica ecológica, empezó más bien describiendo de la situación actual. Sí, la realidad actual. La realidad actual. ¿Usted podría abundar un poco más? Bueno, yo pienso, o pensaba cuando estudiaba y revisaba, cuando usted me invitó al programa, y leyendo ese tema de la realidad actual, uno dice, pero el Papa parece que está caminando en los barrios de nosotros. Cuando describe el tema de la basura, el tema de la contaminación visual en las calles, de la contaminación auditiva, por ejemplo, nosotros que vivimos en pueblo, a veces uno tiene que, en medio de la misa, decirle a alguien, mire, dile que baje esa música, porque hay un grupo de personas y la gente no tiene conciencia de cómo escuchar. Eso, estamos hablando de educación. Mientras menos educado es un pueblo, así mismo más se manifiesta. El Papa Francisco toma todos esos temas, lo que pasa con el agua, la situación del agua, lo que ha pasado con el calentamiento, lo que pasa con los océanos, todo eso. Y bueno, y la frase que citaba ahorita es como donde desemboca esa situación actual. Hemos convertido el planeta en un depósito. Y a mí me resuena mucho esta frase. Hemos convertido el planeta en un depósito. Y recuerdo mucho una frase de un sacerdote, profesor mío, que ya está en la casa del Padre. Él fue un sacerdote, pero fue físico antes de ser sacerdote. Y en una ocasión nos habló muy compungido de este tema. Y él nos decía a la larga, si no cambiamos nuestro comportamiento, habrá que buscar otro espacio habitable, porque no será la tierra. No será la tierra. Esto se quedó muy grabado aquí en mi mente, y ciertamente uno, al estudiar, por ejemplo, la historia, cómo así mismo con el progreso de la técnica, entonces cómo eso también va en detrimento del medio ambiente, que si nos basamos en resolver problemas actuales, no pensamos mucho en la causa del futuro, entonces vamos por un camino muy mal. Y es la preocupación del Papa. Hoy quiero leer el número 182 que nos puede iluminar un poco. Dice, diálogo
y transparencia en los procesos decisionales. Ok. Y oiga, escuchen todos, dice, la previsión del impacto ambiental de los emprendimientos y proyectos requiere procesos políticos transparentes y sujetos al diálogo. Mire qué hermosura. Y oiga lo que sigue diciendo, mientras la corrupción que esconde el verdadero impacto ambiental de un proyecto a cambio de favores suele llevar a acuerdos espurios que evitan informar debidamente a la población. Eso en Laudato Si. Laudato Si número 182. Esto está Habló mucho. Esto está interesante. continuemos con esos lineamientos, porque es que se están adaptando a lo que estamos viviendo. No es que estamos tratando un tema, estamos actualmente aquí en República Dominicana estamos viviendo Estamos viviendo. donde tenemos que tomar decisiones.